Seguimos hablando, entonces aquí vamos a ver que en el artículo 7 está el control y vigilancia. Entonces, mucha atención con esto. Las autoridades de tránsito deberán verificar que los vehículos que trata la presente resolución fueron instalados, fueron instalados las cintas reflectivas conforme lo dispuesto en el presente acto administrativo y circulen haciendo uso de ellas. Entonces aquí nos dice que las autoridades de tránsito deberán verificar que los vehículos tengan las cintas conforme lo dispuesto en el presente acto administrativo. Entonces los agentes de tránsito podrán hacer podrán hacer control en ciudades, podrán hacer controles en carreteras, podrán hacer control literalmente donde ellos consideren prudente hacerlo. Y aquí, mucha atención con esto, parágrafo, sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución 3768 del 2013, los centros de diagnóstico automotor, entonces, en el procedimiento de la revisión tecnomecánica deberán verificar que los vehículos tengan instaladas las cintas retroreflectivas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los anexos 1 y 2 del presente acto administrativo, así como el embebido establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la resolución 538 del 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la norma que la modifique, adicione o sustituya. Entonces, básicamente los centros de diagnóstico automotor, cuando hagan el procedimiento de la revisión tecnomecánica, verificarán que los vehículos tengan instaladas las cintas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los anexos 1 y 2 y también verificarán el embebido establecido en el numeral 6.2 del artículo. Entonces ellos te van a revisar cómo está instalada la cinta, que cumpla, eh, que se hayan instalados conforme a los anexos 1 y 2 que ya vamos a ver, y verificarán el embebido. Entonces, a todas esas cintas que no tienen el embebido de norma, que están haciéndole con tintas por fuera, no sirven, se las van a quitar. La revisión tecnomecánica no pasará si no está embebido. ¿Embebido qué es? Embebido es por debajo de la película protectora, por debajo de la capa transparente, tiene que estar la marca, como nuestra cinta la tiene. Entonces, todas esas cintas que están en el mercado, que son chinas o que son de otra procedencia o que de pronto son americanas, pero no tienen el embebido que exige la norma en el numeral 6.2 por debajo de la película transparente, no sirven, no van a pasar. No importa si tiene las cuatro letras, la marca ya cumple la norma en el tema de que tiene que tener la fecha, tiene que tener el proveedor, no sirven porque no están embebidas dentro como lo especifica en el numeral 6.2, entonces no van a pasar. Eso lo saben los agentes de tránsito, eso lo saben los CDA, entonces no van a pasar. No importa que a usted le vendan ahorita esa 3M china, que porque es 3M, eso es cuento chino, esa cinta no tiene el embebido, no pasa, y la fiscalización la va a hacer la policía de tránsito y la va a hacer los CDA. Entonces no van a cumplir norma nunca y se la van a hacer cambiar, van a perder la plata. ¿Listo? Vigencias y derogatorias, entonces aquí ya hablamos del publique si cumple desde el 3 de agosto del 2018. Listo. Entonces ahora vamos a mirar el tema del anexo, ¿sí? Condiciones de instalación y uso. Entonces ellos se basan en una regulación, que es una regulación europea, que es de las Naciones Unidas. Entonces, marcación lateral, vamos a la gráfica número 1, marcación lateral. En las laterales va a haber cinta roja, blanca, roja sobre superficie del borde lateral del vehículo paralela al piso, con la marcación de las esquinas superiores delanteras y traseras. Entonces, aquí me están diciendo que en la parte lateral nosotros vamos a tener cinta roja, blanca, roja, cinta de secciones. ¿Listo? Entonces, la altura de la cinta. Entonces, tiene que estar instalada a una distancia del suelo mayor a 250 milímetros, 25 centímetros, como mínimo, y no más alto de 1,5 metros o 150 milímetros, como máximo. Entonces, yo puedo instalar en diferentes alturas en los vehículos desde que yo respete estos límites. Más de 25 centímetros, menos de 1,50. Listo para que lo tengamos presente.
En el panel más bajo disponible, por aceptarse una altura máxima de más de 2.5 metros cuando la forma de la estructura y el diseño o condiciones del funcionamiento del vehículo impidan respetar el límite máximo del 1,5 metros. Ya vamos a ver algunas excepciones en las cuales se hacen unas gráficas para demostrar que pueden instalarlos. Pero tener muy presente que casi todo tiene que ser más de 25 centímetros y menos de 1,5 metros. La extensión de la cinta lateral deberá cubrir al menos el 80% del vehículo en la longitud total del vehículo. Entonces, si el vehículo tiene 10 metros y yo le instalo 6 metros de cinta, no cumple. Si yo por lo menos debo tener, si mi vehículo mide 10 metros, yo debo tener 8 metros de cinta instalada. ¿Listo? Entonces, tenerlo muy presente. Aquí son muy específicos en el tema de que es el 80% del vehículo. No están diciendo más, no están diciendo menos. Más, 80% del vehículo es el mínimo. El mínimo, por favor, tenerlo presente. En los extremos laterales delantero y trasero, la cinta deberá ubicarse a no más de 600 milímetros, 60 centímetros. Si el vehículo del bumper hacia la parte interna del vehículo no tiene una cinta dentro de los primeros 60 centímetros, no cumple norma. Entonces, instalemos, instalemos un pedacito, alguna cosa que esté en los primeros 60 centímetros. Ellos no están diciendo que tiene que tener una continuidad, ellos están diciendo, si el camión, vehículo, desde la parte inicial del carro hacia la parte interna del carro, o sea, hacia el carro, tienen que tener los primeros 60 centímetros un pedazo de cinta. Entonces, tengámoslo presente. Del extremo correspondiente, al igual manera que para cada extremo de la cabina de las unidades de tracción, para semirremolques y en cada extremo de los remolques excluida la barra de tracción. Entonces, esto hace que de atrás para adelante, eh, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, tengamos que instalar cintas en los primeros 60 centímetros. Muy presente eso. Las esquinas superiores deberán ir descritas por dos líneas de 90 a 90 grados una de otra y deberán marcarse con no menos de 25 centímetros, 250 milímetros por línea. Entonces, hacemos unas L en las partes superiores de las carrocerías, pero la mínima distancia que debe tener esta cinta, ojo, mínima distancia, son 25 centímetros, ya no más de 40 o 400 milímetros o 40 centímetros del borde superior del vehículo. Si el tope del furgón hacia abajo, yo no puedo instalarla a una distancia mayor a los 40 centímetros. Yo siempre me voy a ir a lo más alto que yo pueda instalarlas para que queden muy pegadas al borde. ¿Listo? Marcación trasera, gráfica número 2. Cinta retroreflectiva roja a lo ancho y alto del extremo trasero de la carrocería en los bordes de la misma. La altura de la cinta inferior, lo mismo, hace la misma aplicación a una distancia del suelo de 250 milímetros como mínimo y 1500 milímetros como máximo. Más de 25 centímetros, menos de 1,5 metros. Listo, para que lo tengan presente. Podrá aceptarse una altura máxima de 2.5 metros cuando la forma, estructura, diseño o condiciones de funcionamiento del vehículo impidan respetar el límite máximo del 1,5 metros. Ya vamos a ver unos ejemplos específicos de ellos. Cintas de los bordes laterales lo más cercana al borde de la carrocería. Cinta del borde superior a no más de 400 milímetros o 40 centímetros del borde superior del vehículo. Extensión de la cinta. Deberá cubrir al menos el 80% de los bordes traseros de la carrocería. Tener esto muy presente para los furgones. 80%. O plataformas también 80%. Si la parte trasera de mi vehículo mide 2 metros, yo debo tener por lo menos 1,60 m de cinta. Tenerlo muy presente. La distancia entre el marcado de visibilidad instalado en la parte posterior de un vehículo y cada luz obligatoria de frenado deberá ser superior a 200 milímetros. Esto nadie lo está teniendo en cuenta hasta el momento y está muy específico. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Si yo tengo una luz de stop en la parte trasera, que es obligatoria tenerla, yo no puedo colocar cinta alrededor de la luz de stop en un radio de 200 milímetros. Entonces, yo tengo que dejar un espaciamiento de 20 centímetros a cualquier luz de stop para no generar confusión entre la cinta y la luz de stop.
muy presente esto. ¿Listo? Esto la gente lo está obviando y es muy importante que se lo hagan saber a los clientes. Cintas blancas no serán obligatorias, sin embargo, si desean usarse, deberá ubicarse en el caso de los remolques y semirremolques en la parte frontal a lo ancho y alto del extremo de la carrocería. Para los demás vehículos, la cinta retroreflectiva blanca deberá situarse únicamente en los parachoques delanteros del vehículo a no menos de 60 centímetros del borde externo del parachoques. Entonces, esto hace que es un sugerido, es un sugerido, no es obligatorio utilizar la cinta blanca. La cinta blanca se utiliza solo en la parte frontal, la cinta roja solo en la parte trasera y la cinta roja blanca en la parte lateral. No está permitido el uso de cinta roja blanca en la parte trasera. No está permitido el uso de cinta roja blanca en la parte delantera. Son muy específicos en que adelante blanco, lateral rojo blanco y la parte trasera roja. No se pueden utilizar o mezclar o porque el cliente le gustó colocar esto en la parte frontal o en la parte trasera de la roja blanca. No se puede, está prohibido. Está muy claro en la norma que está prohibido el uso de esto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo en los cuales ellos colocan un vehículo. Entonces aquí las líneas superiores lo más alto posible dentro de los 40 centímetros del borde superior. Entonces si yo lo coloco de aquí hacia abajo, debo tener un espaciamiento no máximo de 40 centímetros. Línea del 80% del vehículo, largo del vehículo. Entonces aquí, si el vehículo mide 10 metros, yo debo tener 8 metros de cinta. Por favor, tenerlo muy presente. Las líneas de las esquinas mayores a 25 centímetros. Entonces me están diciendo que estas L's que van en 90 grados deben tener más de 25 centímetros de largo. Tenlo muy presente. Aquí ya se ve un poco borroso, pero aquí habla el tema de las alturas. Debe ser más de 25 centímetros y menos de metro y medio. Y aquí debe tener, que es muy importante, que aquí se especifique que no deben, la cinta debe comenzar a no más de 60 centímetros de los bordes delantero o trasero del vehículo. ¿Listo? Esto es muy importante. La norma está siendo muy específica. Eso es para los laterales. La cinta debe ser roja blanca. Aquí vamos a la orientación para la marcación trasera. Entonces, hablan específicamente de 80% del ancho del vehículo. Si yo tengo un furgón, yo debo cubrir el 80% del borde. Entonces, si aquí tengo 2 metros, si aquí tengo otros metros, yo también tengo que cubrir el 80% del vehículo. Tenerlo muy presente. Estas son las luces traseras y yo debo dejar un espaciamiento entre la luz trasera y la cinta de 20 centímetros. Tenerlo muy presente. Aquí hablan de lo más cerca del borde que yo pueda instalarlas. Tenerlo muy presente. ¿Listo? Cinta roja. Aquí me hablan de la altura. La marcación de la cinta roja debe estar más de 25 centímetros y menos de metro y medio. Tenerlo muy presente. Y, mírelo, distancia a la luz del freno más de 20 centímetros. Tenerlo muy presente, la gente lo está obviando. Anexo 2, guía de gráficas de condiciones de instalación de cintas retroefectivas, el numeral y vamos a pasar, listo. Instalación lateral para camiones no articulados, excepto furgón. Mire que el furgón aquí comienza desde adelante y atrás y no mayor a 60 centímetros. La altura más de 25, menos de metro y medio. El 80% del vehículo. Instalación de la unidad tractora de vehículos articulados. Todas las mulas deben colocar cinta en los cabezotes, tenerlo muy presente, deben colocar cinta en los cabezotes. Mucha gente lo está obviando y solo está colocando la cinta en las plataformas, pero las unidades tractoras también lo deben llevar. Que se vea feo, que no me guste, no importa, aquí están siendo muy específicos en el tema de la instalación lateral de la unidad tractora. Lo mismo, 80% de longitud como mínimo, no debe comenzar a más de 60 centímetros del bumper o de la línea inicial y a la línea trasera. La altura de instalación, más de 25 centímetros, menos de 1,5 metros. Instalación lateral para remolques de planchón o plataforma. Esto es de la lateral. Lo mismo,
80% del vehículo debe estar cubierto por cinta, altura mayor a 25 centímetros, menor a metro y medio. Instalación lateral para camión rígido de furgón, aquí vemos lo mismo, las mismas especificaciones, tener en cuenta estas L que van de más de 25 centímetros y no pueden quedar más alejadas de 40 centímetros del borde del furgón. Esto ya es un remolcador en el cual aquí ya se permiten alturas mayores a 1,5 si no se puede, pero es por el tipo de la topología del vehículo. Carro tanques, lo mismo, las mismas características de la unidad tractora. Instalación trasera de carrocería tipo planchón, plataformas con grúas de gancho u otros que no presenten un borde plano en el extremo trasero. Tener muy presente que aquí tienen que hacer una línea de 10 centímetros y tienen que tener un espaciamiento de 20 centímetros con una unidad con la luz de stop. Muy presente esto, por favor. Mezcladoras, en la parte trasera del remolcador de las grúas. Aquí vemos que como esta superficie sube y baja porque es una niñera, entonces ya se permiten las instalaciones a más de 2,5 metros. ¿Por qué? Porque cuando esta parte está baja, ya entró dentro del rango de los 2,5 al 1,5 metros. Entonces hay que instalarla y así que más alta de 2,5 metros, hay que instalarla también ahí. Son muy específicos. Carros compactadores de basura, instalación trasera del carro tanque, puede llevar cinta en el extremo trasero similar a las plataformas de 10 centímetros o dos cintas de 5 centímetros, o en contorno del tanque si esta alcanza el borde trasero del vehículo, cualquiera de las dos. ¿Listo? Eh, Aquí está hablando de los buses, lo mismo, cintas rojo-blanco por los laterales, demarcación en las esquinas, aquí muestran cómo están para el dimensionamiento de la carrocería, y en la parte trasera del bus, cinta totalmente roja, espaciamiento de 20 centímetros de la luz del stop, instalación lateral y trasera para la camioneta tipo estacas. Aquí les hace falta un tema de un poco de cinta en la parte frontal desde donde arranca el bumper. Recuerden que habla muy específicamente de que tiene que tener no más de 60 centímetros. Tenerlo muy presente. Aquí cometieron un error. No hay que marcar las esquinas superiores. Aquí no están diciendo nada de marcar estas esquinas superiores ni dimensionamiento. Entonces con estas dos laterales funciona. Los vehículos lateral y la parte trasera para la camioneta tipo panel, así deben quedar, así, cinta roja atrás, distanciamiento de más de 20 centímetros de la luz del stop, esquinas de 90 grados mayores de 25 centímetros, y esto tenerlo muy presente. Cinta roja blanca, buses, este es un tema de diagramas de maquinaria y ya lo pueden mirar más específicamente y más detalladamente cuando ya les pasemos la norma. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente en el tema de cómo se instala. Nosotros estamos entregando también fichas de instalación para que las tengan muy presentes.